Él dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y eso incluye el predicar este sermón. Así que vamos a orar al Señor. Amén. Dios mío, ¿cómo no agradecerte por el privilegio que nos das de acercarnos a ti y adorarte? Y nuestra gratitud proviene de saber y de recordar que lo único que merecíamos era el infierno y estar separados de ti. Pero gracias a tu amado Hijo hemos sido reconciliados contigo y ahora disfrutamos de maravillosos beneficios que ha traído la salvación y el perdón de pecados a nuestra vida. Y uno de esos beneficios es exponernos a tu palabra. Porque cada domingo que nos exponemos a tu santa palabra, venimos a escuchar tu voz, a poner nuestra mirada en el mensaje y no en el mensajero, para saber qué quieres de nosotros, qué quieres que cambiemos nosotros, qué quieres que abandonemos nosotros, qué quieres que persigamos nosotros. Por medio de este sermón, revélanos tu voluntad para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, oramos. Amén. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Marcos y continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer el texto que nos corresponde hoy, que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos 18 en adelante. Este es uno de los sermones donde estudiaremos más textos a los que hemos estudiado hasta ahora. Vamos a estudiar 3 episodios que Marcos junta para hablarnos a nosotros. Así que vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 18 en adelante, hasta el capítulo 3, versículo 6. Así que comencemos leyendo Marcos capítulo 2, versículo 18 en adelante. Prestemos toda nuestra atención. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, o sea, Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. El vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Esto era para comer. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, o sea Jesús: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito sin comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos
tomaron consejo con los herodianos contra él, o sea, contra Jesús, para destruirle. Amén. Si yo les preguntase cuántos tipos de religiones existen, ¿qué me dirían? ¿20? ¿18? ¿5? ¿2? ¿Cuál sería la respuesta? Según una fuente, dice que existen 18 tipos de religiones, incluyendo el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el islam y todo lo demás. Pero cuando nosotros examinamos detalladamente el contenido de las enseñanzas de todas las religiones, podemos llegar a la conclusión de que tan solo existen 2 tipos de religiones, sin importar el nombre que lleva y el número que exista. Según el contenido de sus enseñanzas y sus prácticas, solo existen 2 tipos de religiones. Religión número 1, aquella que promueve la salvación del alma, el perdón de pecados por medio del mérito humano, por medio de guardar rituales, reglas, consejos, etcétera, etcétera. Religión tipo número 2, aquella que promueve la salvación del alma, el perdón de pecados, por gracia, por medio de la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cualquier tipo de religión, toma el Islam, toma los testigos de Jehová, toma el budismo, toma el hinduismo, toma el cristianismo, y cada una de ellas, aun cuando su nombre es distinto, encaja en uno de los 2 tipos que yo acabo de mencionar. O promueven la salvación del alma por el mérito humano, según lo que tú hagas para llegar al cielo, o la salvación por gracia únicamente por medio de la fe en el Hijo de Dios. El cristianismo bíblico y verdadero, de acuerdo a la Santa Escritura, promueve la salvación por gracia, o sea que es inmerecida. El pecador no la merece, no se la ha ganado, ni puede hacerlo porque está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y solo es salvado por medio de la fe, lo cual no es una obra. La fe es lo único que no es una obra. Por medio de la fe, no en sus obras, sino en la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren, todas las religiones promueven la salvación por medio de rituales, por medio de obediencia a ciertas reglas, por medio de obediencia a las tradiciones, quienes ellos promueven que todo esto, si lo haces, te permitirá acercarte a Dios. Pero el cristianismo es exclusivo, el cristianismo es único y no puede coexistir con ningún sistema religioso alternativo. El cristianismo es único. Promueve salvación por gracia únicamente por medio de la fe y elimina por completo el mérito humano para encontrar la salvación. Bien decía el pastor Robert Kinney, a quien debo dar créditos en esta mañana. Él decía: es la tendencia humana demandar, hacer y conformarnos a nuestras propias reglas de piedad. Y sigue diciendo: esto a veces se pone en medio como un obstáculo para el verdadero crecimiento en el Evangelio. Hay una tendencia en nosotros en demandar, en hacer reglas para encontrar descanso en nuestra propia justicia, para encontrar descanso en nuestra propia piedad. Y es precisamente de eso que hablaremos en la mañana de hoy. Y es por eso que he titulado mi mensaje: el Evangelio derriba completamente al sistema legalista. El Evangelio derriba completamente al sistema legalista que pretende alcanzar el favor de Dios a través de nuestras obras. La Biblia enseña que tú y yo solo podemos alcanzar el favor de Dios por lo que Cristo hizo, por su obra y no por la nuestra. Y quiero que estudiaremos nuestro texto de hoy considerando 3 encabezados importantes. Yo quiero que veamos
el contexto literario e histórico de nuestro pasaje. En segundo lugar, yo quiero que consideremos un panorama general de varias historias. Y en tercer y último lugar, yo quiero que veamos el punto específico de nuestras historias. Un contexto general de nuestras historias, un panorama general de nuestras historias y el punto específico de nuestras historias. Y esta mañana vamos a ver 3 historias que las leímos hace un rato. Pero estas 3 historias pueden predicarse por separado si tú quisieras. Pero yo quiero que veamos el punto más amplio de nuestras historias y cómo veremos cómo ellas se solapan entre sí. Y esa es la razón que me lleva a predicarlas todas juntas. El punto más amplio de Marcos aquí, como lo vamos a ver, es mostrar que Cristo es mayor a los líderes religiosos. El punto de Marcos aquí es mostrar que Cristo es mayor a las reglas. Es mostrar que Cristo es mayor que las tradiciones judías. ¿Entendemos eso? Cristo es mayor a los líderes religiosos, Cristo es mayor a las reglas, Cristo es mayor a las tradiciones judías. Amén. Teniendo eso en mente, veamos ahora mismo un contexto de nuestra historia. Comencemos con Marcos capítulo 1, verso 40. Un poco atrás de lo que leímos. No vamos a leer la historia, pero yo se las voy a recordar porque ya la prediqué hace varias semanas. ¿Recuerdan el episodio cuando Cristo sana a aquel leproso? Aquel leproso que se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo le dijo, quiero, sé limpio. Y inmediatamente desapareció la lepra de este hombre. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que Cristo le manda a hacer a este leproso? ¿Recuerdan? ¿Qué era? Le pide que vaya ante el sacerdote, según la ley de Moisés, para que éste lo declarara como limpio. Porque él era considerado inmundo aún en el contexto religioso. No podía acercarse a adorar debido a su lepra. Y este pasaje que ya nosotros estudiamos hace varios domingos, Marcos lo usa como una introducción a todo lo que nos va a empezar a decir más adelante, porque es precisamente de este tema de la limpieza que Cristo va a desarrollarlo aún más. Luego de ese episodio de la limpieza, nosotros entramos a Marcos 2. ¿Y con qué narrativa histórica nos encontramos? Cuando Cristo sana a un paralítico, ¿se acuerdan? Pero primero, antes de sanarlo, ¿qué hace Cristo con el paralítico? Le perdona sus pecados. ¿Y cuál es la pregunta irónica de los escribas y fariseos? ¿Quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. Así que Marcos nos empieza a dar un panorama más amplio de lo que él va a hacer. Ya me habló de una limpieza. Y ahora empieza a mostrarme que Cristo tiene la autoridad para perdonar pecados porque Él es Dios. Y luego de ese episodio nos encontramos con Cristo sentado en la misma mesa con ¿quiénes? Con publicanos y pecadores. La escoria de la sociedad, los rechazados, los criminales, los que los escribas y fariseos decían, ellos no merecen perdón. Y de nuevo los fariseos se hacen otra pregunta. ¿Por qué este come con publicanos y pecadores? Y la respuesta a esa pregunta es porque esa es su misión. Porque para esto he venido, dijo Jesús, esa es mi misión, para esto he venido. Para buscar no a los justos, sino a los pecadores. Y como dice el Evangelio de Lucas, para llamarlos al arrepentimiento. En pocas palabras, para perdonar sus pecados. O sea que ahora Marcos me sigue ampliando la idea. Limpieza, la autoridad para perdonar pecados y lo hace con un hombre y ahora con más hombres. Y Marcos va ampliándome la idea acá. Así que la idea de Marcos es mostrar que Cristo es mayor a los líderes judíos, Cristo es mayor a las reglas, Cristo es mayor a las tradiciones judías. Pero aún mayor a eso, Cristo
tiene la autoridad para perdonar pecados. Así que el asunto aquí del perdón de pecados gira alrededor de nuestras historias. Y así llegamos a nuestro segundo punto de esta mañana. Un panorama general de nuestras historias. Ya entendemos el contexto en el que entran nuestras historias y ahora vamos a ver un panorama de ellas y vamos a examinarla una por una. Marcos 2:18. Cristo viene interactuando con los escribas y fariseos. Y vamos a ver un montón de preguntas en nuestras historias que generan controversias en el ministerio de Jesús. Y todo empieza aquí, Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? La pregunta número 1, ¿quién es este que se cree para perdonar pecados? Pregunta número 2, ¿quién es este que se junta con publicanos y pecadores? Y pregunta número 3, ¿por qué ustedes no ayunan? Según el Antiguo Testamento, establecía un día para esta clase de ayuno. ¿Y saben qué día era? Era el día de la expiación o el Yom Kippur. Y en ese día era un día que se celebraba anualmente y representaba arrepentimiento y perdón por los pecados. ¿Ven la idea? ¿Qué es lo que viene haciendo Marcos? Era un día donde se debía lamentar el hombre tanto por sus pecados que era inconcebible que alguien se pusiera a comer cuando debería estar lamentándose por sus pecados. Y están en el día, acuérdense que la audiencia de Marcos, aquí tenemos a los que están ahí con Jesús. ¿Quiénes son? Escribas y fariseos, son judíos, conocedores muy bien del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se cree este? Estos no ayunan. ¿Por qué no lo hacen? Y Cristo responde de una manera un poco confusa. Lo hace utilizando dos ejemplos proverbiales, o un ejemplo proverbial, y al final parece estar usando una parábola. Miren lo que hace, el 19. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. O sea que Cristo se está llamando a sí mismo el esposo. Dice: como están en una boda, como están con su esposo, es imposible que ayunen. Pregunto yo, ¿quién ayuna en una boda? Sería una locura. Ni aun con la situación más difícil que vive nuestra nación desde hace años, las bodas que se han celebrado aquí, algo comemos. Pero nadie ayuna. Sería una locura. Y él dice: estamos en momento de celebración, ¿cómo van a ayunar? Pero ya va, hay un detalle aquí. Cristo se hace llamar a sí mismo el esposo. Recuerden con quién está hablando Cristo, con judíos, conocedores del Antiguo Testamento. ¿Qué piensan ellos cuando Cristo se llama a sí mismo el esposo? Hay un detalle aquí. En el Antiguo Testamento no se le atribuye al Mesías el título de esposo. Aunque Cristo más adelante, lo vamos a ver en Efesios y en otro pasaje, se llama a sí mismo el esposo. Recuerden que en este momento el Nuevo Testamento no está escrito, solo se tiene el Antiguo. Según el Antiguo Testamento, al único que se le atribuía el título de esposo era a Dios. Por lo tanto, Cristo se está presentando a sí mismo como Dios. Y como es Dios, Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Los discípulos están viajando con Dios entonces. Es motivo de celebrar, no de ayunar, están con Dios. Cristo no está diciendo que el ayuno es malo, sino que tiene un momento apropiado y un lugar apropiado, como también tiene un momento inapropiado como un lugar inapropiado, y en este momento es inapropiado que lo haga. Y él dice en el 20: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán.
Vayamos a la siguiente historia, Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Otra pregunta, ¿se dan cuenta? Y todas las preguntas giran alrededor de la ley y giran alrededor de las tradiciones judías. ¿Por qué si la tradición judía, por qué si la ley dice que ayunen el día de la expiación, por qué no lo hacen? ¿Por qué si la tradición judía dice que no pueden trabajar en el día de reposo, por qué lo hacen? Todo gira alrededor de la ley, todo gira alrededor de las tradiciones judías. Y Cristo responde de otra manera confusa. Lo hace con una analogía que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 21. Y le dice: ¿qué ustedes hacen comiendo en el día de reposo? Los discípulos tenían mucha hambre y arrancaron espigas para comer. El Mishnah judío establecía alrededor de 39 mandamientos sobre el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo. Y uno de esos mandamientos que había establecido el Mishnah o la tradición judía, uno de ellos era que si tú el día de reposo te ensuciabas tus sandalias de barro y tomabas alguna especie de herramienta o palito, cualquier cosa, para quitarte el barro de esa sandalia, era considerado un trabajo, o sea, una violación al cuarto mandamiento. Otra de las tradiciones judías establecía que si el día de reposo tú estabas en la calle y llovía y te mojabas la ropa, y salías a caminar con esa ropa mojada, como era pesada, era considerado un trabajo. Y ellos ven a los discípulos con hambre, comen. ¿Por qué están trabajando en este día? No es lícito. Y Cristo les responde. Pero él les digo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cristo está diciendo que hay algo mayor que guardar las tradiciones judías, y es el no morirse de hambre, y es el preservar la vida por medio del alimento. Hay algo mayor que guardar las tradiciones, y es preservar la vida. Y para ser más chocante, Jesús, mire lo que dice en el verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es un título que Cristo ha usado para referirse a sí mismo. Y dice: yo soy Señor aún del día de reposo. Yo tengo la autoridad de pasar por alto las reglas. Porque yo estoy por encima de los líderes religiosos. Yo soy mayor a las reglas y yo soy mayor a las tradiciones judías. Y saben que yo estoy cambiando las reglas no para violarlas, porque Cristo no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Cristo está haciendo aquí algo interesante, y es volviendo la ley a su sentido, a su propósito original. Y después de eso, llegamos al capítulo 3. Son los fariseos los que vienen haciendo preguntas, y este es el momento donde Cristo es quien hace las preguntas. Otra vez entró Jesús a la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca la mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo, de nuevo todo gira alrededor de la ley y de las tradiciones judías, a ver si le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Pregunto yo, Cristo ahora es el que hace las preguntas. ¿Es lícito preservar la vida o matar? ¿Qué es más lícito en este día? Ellos no supieron responder. ¿Y saben qué hace Cristo? En medio de la sinagoga, en el día de reposo, que lo prohibía la tradición judía, sana a este hombre. ¿Por qué? Porque le está mostrando que él es mayor que las tradiciones judías. Yo puedo hacerlo, y estoy devolviéndole el sentido a esto. ¿Y saben qué pasa? Miren cómo termina el verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Tenemos que matarlo. Ellos no saben todavía quién es Jesús.
Los escribas y fariseos todavía no entienden bien qué vino a hacer Jesús, pero hay algo que ellos están percibiendo al ver actuar a Jesús. Este hombre va a ser una piedra en el zapato para nosotros, porque el sistema religioso que él está implantando es distinto al nuestro. Esto va a poner en jaque contra la espada y la pared nuestro sistema religioso. No podemos tener estorbo, matémoslo. Las religiones establecen que para tú alcanzar el perdón de pecados necesitas guardar tradiciones, necesitas hacer rituales, necesitas llevar a cabo reglas. Y cuando llega el evangelio que te dice, no, tú no puedes hacer nada de eso para salvarte, tú debes confiar en mí y por medio de la fe solamente ya eres salvo sin hacer nada. ¿What? Eso me choca. Eso es chocante ante mi orgullo. Yo quiero hacer algo, yo quiero ganarme eso. Y eso es lo que le está chocando aquí a los escribas y fariseos, porque Cristo está implantando un sistema religioso distinto al de ellos. Y por eso quieren matarlo. Y así llegamos a nuestro tercer y último punto. Ya si pudiéramos llegarlo así, terminó, ya me explicó las tres historias. Ahora vamos a ver el punto específico de nuestras historias. Y para eso hay que tener en cuenta algo. Pastor, si el tema aquí gira alrededor del perdón de pecados y que nueva institución de sistema religioso de Cristo únicamente por la fe son salvos y no por las tradiciones, pastor, yo pregunto, ¿cómo entendían los judíos que podían alcanzar el perdón de pecados? Estaban en el día de la expiación, ¿se acuerdan? Acompáñenme al libro de Levítico para entender lo que quiero decir. Ténganme paciencia. Vamos a Levítico 16. Levítico 16, 29. ¿Estamos todos allí? Muy bien, Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Qué dos elementos ven aquí? ¿Qué dos requisitos? Te afligiréis en el día de la expiación y no harás ninguna obra, o sea que será un día de reposo. Ok, Levítico 16, 31, más adelante. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. ¿Cuáles dos elementos de nuevo encuentran allí? El afligirse y guardar un día de reposo. Levítico 23, 27. Levítico 23, 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aquí tenemos ahora un sacrificio animal y afligirte. ¿Ven de nuevo los elementos? Último pasaje, Levítico 23, 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Tenemos de nuevo el ejemplo de te afligiréis y tendréis un día de reposo. Ok, volvamos a Marcos. Habían 3 requisitos para el perdón de pecados según el día de la expiación. ¿Cuáles eran aparte del sacrificio animal? Te afligiréis y guardarás un día de reposo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, quiero decirles que la palabra afligiréis, usada en el Antiguo Testamento, es usada para referirse al ayuno. Cuando se habla de afligirte, se refería al ayuno. Entonces tenemos que unos requisitos, aparte del sacrificio animal, era ayuno
y guardar un día de reposo. Ahora estamos a nuestra historia. Cristo viene a chocar con esto. Y Cristo viene a romper con esa idea que tenían los judíos de que podían alcanzar el pecado por medio de un ayuno, por medio de un sacrificio animal y por medio de guardar un día de reposo. Y Cristo viene a establecer que solamente se alcanza el perdón de pecado por la fe en Él. Él viene a implementar un nuevo sistema religioso, y es por eso que dice: el vino nuevo, el nuevo sistema, no puede echarse en el viejo sistema, en el odre viejo, sino que pasa, se rompe. Sí que Cristo viene a derribar el viejo sistema religioso que entendía que podía alcanzar el perdón de pecados por medio de guardar un ayuno y por medio de guardar un día de reposo. El vino nuevo no puede echarse en odre viejo. Yo vengo a cambiar esto por completo. Y es por eso que tenemos en nuestra historia una confrontación contra el ayuno y una confrontación sobre el día de reposo. Porque Cristo viene a establecer su nuevo sistema de salvación. Solamente la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y solo Él tiene la autoridad para perdonar pecados. No por guardar el ayuno, no por guardar un día de reposo, sino por medio de la fe. Y ahí es donde Él dice: por eso ellos no ayunan. Pero hay un elemento de los tres que requería el día de la expiación que Cristo no ha cambiado. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? El sacrificio. La aflicción no, porque la aflicción era el ayuno. Y Él está estableciendo que mientras el esposo está con ellos, no tienen por qué ayunar, no tienen por qué cumplir dicha tradición para alcanzar el perdón, porque ellos estaban caminando con aquel que podía dar el perdón. No es el día de reposo, porque ya lo estableció, dándole el verdadero sentido, y Él es Señor aún del día de reposo. Es el sacrificio. Y aunque no lo hizo aquí, lo iba a hacer más adelante. Y Él en este mismo pasaje nos da una sombra de lo que va a hacer. Miren el verso 20 de Marcos 2. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y la palabra quitado allí en el original habla de una profunda aflicción y dolor, una especie de dolor al ser exprimidos por una carga pesada. Y es precisamente lo que Él hizo en la cruz. Él está dando una sombra de lo que iba a hacer. Por lo tanto, estaba llenando los tres elementos. El sacrificio sería Él, el Cordero de Dios que quita el pecado. El ayuno derribado. Y el día de reposo, como yo lo habían establecido, derribado. Se estaba implementando el vino nuevo. Pero para eso debía ser derribado por completo el odre viejo. El viejo sistema religioso de los judíos de alcanzar la salvación por medio de guardar un ayuno, un día y un sacrificio animal. Los conocedores de la ley tuvieron enfrente de aquel a quien hablaba la ley y los rechazaron. Ninguna regla, ningún ritual, ninguna tradición, ni que te vistas de morado y camines por de este oeste de la ciudad. Nada. Ni que te expongas a la misa todos los domingos. Nada. Ni que uses un turbán y sigas junto con él todas las tradiciones y reglas que eso representa. Nada, nada, absolutamente nada. En primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. No María, no Pedro, no Pablo. Y quiero aclarar, no tenemos nada en contra de María, ni en contra de Pedro, ni en contra de Pablo. Un solo mediador, y ese es Jesucristo. ¿Y saben qué se requería para ser un mediador entre el Dios Altísimo y los hombres? Ser Dios y ser hombre a la vez. ¿Y saben quién llenó ese requisito? Cristo.
Como bien alguien me recordaba en estos días las palabras de R.C. Sproul a John MacArthur, cuando MacArthur decía que Cristo era 100% hombre y 100% Dios, y llega Sproul y le dice, ten cuidado con eso, porque decir eso es como decir que Él puede ser 100% hombre y 40% Dios, o 60% Dios y 80% hombre. No, lo correcto es pensar en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, el único que podía mediar entre Dios y los hombres, porque Él era el único que a la vez era Dios y hombre. Sin Él, estás perdido. Y Cristo le está diciendo a los judíos, así es como se encuentra la salvación. No guardando un ayuno, no guardando el día como lo hacías, no apegándote a las tradiciones, sino en la fe de aquel que tiene la autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios mismo, que está por encima de los líderes religiosos, por encima de las reglas y por encima de las tradiciones judías. Él y solo Él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos establecido nuestros propios dogmas? Confesiones de fe y credos son buenos, pero puede llegar un momento donde confiemos únicamente en ellos. No estamos lejos de cometer el mismo error de los escribas y fariseos, de vivir y de descansar en las tradiciones, olvidando lo esencial. Miren, muchas veces nosotros determinamos cuán fuerte es la fe de alguien solo si esta persona se apega a nuestras tradiciones o a nuestros dogmas. Mira, ¿tú crees que fulano y que fulana sean salvos? Mira, no creo. Yo no lo veo que haya memorizado la Confesión de Fe de Londres. Yo no creo que se apegue a nuestro movimiento histórico confesional. Y ojo, yo soy bautista reformado y confesional. Pero a veces medimos la conversión de alguien e incluso si puede alcanzar el perdón de pecados esa persona si se apega a lo que nosotros creemos. Si no, está perdido. Una X. Mira, fulanita, la hermana será salva. No creo, porque yo no lo oigo hablando ni cita a Lutero ni a Calvino. Es más, no ha leído la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Yo no creo. Medio sabe el evangelio. Podemos caer en el mismo error en el que cayeron los escribas y fariseos, de marcar con una X a todo aquel que no se apegue exactamente, precisamente y perfectamente a lo que creemos. Pero eso con relación a lo que pensamos de los demás. ¿Pero qué de nosotros mismos? ¿A dónde vamos para encontrar el perdón de nuestros pecados? Buena pregunta. Quizás corremos a nuestras propias normas de piedad, a nuestras propias reglas y tradiciones, a nuestro servicio en la iglesia, como si eso pudiera aliviar la carga de nuestros pecados. Bueno, pastor, yo no me he hecho mi propia regla. Cuando yo peco, yo decido aislarme. Yo creo que ya no puedo más. Ya yo me he tirado la toalla en medio de esta guerra con mi pecado. Pues esa es tu propia regla. Pues esa es tu propia norma. Esa es tu propia tradición. ¿Y saben qué? Todo eso lo hacemos para confiar en nosotros mismos y para descansar en nuestra propia justicia. Venir a la iglesia, asistir a los cultos, todo eso se puede hacer sin Cristo, ¿lo sabes? Incluso tocar los instrumentos. Hay iglesias y que cristianas que incluso contratan a impíos para que toquen en la alabanza. Así que yo quiero llevarte más allá. Si crees que es de esa la manera en la que tú vas a lidiar con la carga de tus pecados, pues voy a hacer más actividad en la iglesia, pues voy a apegarme a esto, pues bueno, yo toco en la alabanza, pues bueno, yo predico. Quizás estés lidiando con tus pecados de la misma manera que los fariseos lidiaban con los suyos, con tradiciones, reglas y costumbres.
Hermanos, la obediencia emana de la fe, no la fe de la obediencia. Pongamos las cosas en orden. Es el Evangelio el impulso para llevar una vida santa. No una vida santa el impulso para vivir el Evangelio. No, ese es el orden. Y quizás algunos de ustedes están aquí sin Cristo y tienen muchos meses viniendo acá, semanas, no sé. Y todavía creerán que entrarán al cielo por lo que ustedes hacen. Quizás aquí hay personas, hombres o mujeres, que dicen, bueno, yo voy al cielo, pastor, yo no soy tan mala como fulana y mengana. Yo he cometido mis cosas, pero no hay problema. Quizás tú crees, mira, ¿usted sabe cuánta gente yo he ayudado en este mundo? Quizás todavía estás aquí incluso pensando que vas a ser salva o salvo de la ira de Dios porque vienes aquí a congregarte cada domingo. Quizás crees eso. Y si esa es tu manera de pensar, es tan errónea, tan ineficaz como lo era la manera en cómo los judíos pretendían alcanzar el perdón de pecados. Quizás sigues confiando en tu ayuno, quizás sigues confiando en guardar el día de reposo, quizás sigues confiando en reglas y tradiciones. Mi amigo que estás aquí, tengo que ser honesto contigo hoy. Sin Cristo estás perdido. La ira de Dios está sobre ti. Si tú no te ves a sí mismo, a sí misma necesitado del perdón de Dios, estás en caos. Tu mayor problema, mi amigo, mi amiga que estás aquí, no es que estás soltero, no es que estás casado, no es que estás divorciado, no es que no ganas bien, no es que ganas mal. Tu mayor problema es el pecado. Puede cambiar tu estado civil, pero el problema de tu corazón seguirá ahí. Y quizás esa es tu propia regla para lidiar con tu pecado. Reglas, 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 tradiciones, reglas. Decía el gran predicador del siglo XVII, el pastor Charles Spurgeon, que cuando tomamos una disciplina tan hermosa como la oración y empezamos a establecer incluso el tiempo en el que debemos orar, empezamos a establecer reglas sobre la oración y empezamos a estrangular a la oración. Así nos gusta establecer reglas sobre reglas, creyendo encontrar alivio, y allí encontrarás más carga. Más carga, más carga. Por eso Cristo dijo, tomad mi yugo, ligera es mi carga. Nosotros estamos haciendo del cristianismo más pesado. Nosotros, no Cristo. Él dijo, lleven mi carga, es ligera. Por eso digo, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y no está hablando de aflicción ni de prueba porque me está yendo mal en el trabajo. Está hablando de la carga pesada que traía la ley. Y dice, yo los haré descansar. ¿Cómo? Únicamente por la fe alcanzarás el perdón. Estaba contigo, mi amigo, mi amiga, no me he ido, no me he olvidado de ti. La Biblia te recuerda hoy, Dios te recuerda hoy, que la única manera para que tú seas salvo, que seas considerado un hijo de Dios por Dios, es reconociendo tus pecados delante de Él y creyendo en la obediencia, en la obra de Cristo en la cruz, y que Él se levantó de los muertos, que ascendió a los cielos y que un día regresará por ti. Si tú crees que solamente Cristo, por medio de su muerte y resurrección, pagó la deuda que tú tienes con la justicia divina, tú eres salvo. Incluso cuántos de nosotros los cristianos no cometemos el error, pastor, hermano o fulano de tal, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, mira, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, ven a la iglesia, adhiérete a la confesión, a los credos, y te voy a mandar una serie de YouTube de 12 sermones sobre lo que significa ser cristiano. Tú tienes tu propia tradición y tu propia regla, ¿verdad? A nuestro propio ego le choca el tener que decir, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús y serás salvo. Eso nada más. Bueno, hay otras cositas, pero
tradiciones, reglas, costumbres. Y para ti, mi hermano, voy contigo. Cuando pecas, ¿a dónde vas? ¿Saben por qué lo pregunto? Porque cuando pecamos, tendemos a pasar por alto al Señor Jesucristo y a ir a nuestras propias reglas y tradiciones. No, ya yo sé la manera en cómo yo vencer este pecado. Me levanto más temprano, salgo más temprano del trabajo, y como me lleva a pecar es estar en la casa, llego más tarde y me acuesto y me tomo esto y me duermo enseguida y no peco. Está como aquel hombre, aquel pastor que le decía al joven que luchaba con inmoralidad sexual: cada vez que te vengan las ganas, báñate con agua fría. ¡Qué estupidez! Reglas. Y quizás tú eres de lo que está pasando al Señor Jesucristo por alto, en tu propia lucha con tus pecados. Esa carga de tu pecado que llevas no se aliviará con reglas y tradiciones, ni siquiera sirviendo más en la iglesia. Esto se trata con el poder del Evangelio. El mismo poder que te rescató y te salvó, ese mismo poder que te otorgará la victoria en medio del pecado, es eso y nada más. Es Cristo y nada más. Aquellos que están sin Cristo, mi consejo es: vengan a Cristo. No sigan resistiéndose. No sigan provocando que la ira de Dios se derrame sobre ustedes. Vengan a Él para que puedan ser salvos, para que puedan experimentar la vida eterna, el gozo que se halla en Cristo. Yo les animo a eso, yo lo he experimentado. Les animo a tener una nueva vida en Cristo y a no vivir en una religiosidad vacía, sino en la verdadera verdad del cristianismo: Cristo y solo Cristo. Y a ustedes, mis hermanos cristianos, regresen a Cristo. Creo que muchos de ustedes están muy lejos de la cruz. Se han alejado mucho de la cruz. Es momento que se acerquen. Es momento que recuerden que el Evangelio que los salvó los preservará. Que el Evangelio que los salvó traerá el gozo que necesitan y la victoria sobre el pecado. Acérquense a la cruz. Tal vez esa lectura fría de la palabra, esos tiempos de oración frío, es porque te has alejado mucho de la cruz. Regresa a la cruz y abandona tus tradiciones y reglas, porque Cristo es Él y nada más el esposo del ayuno, y es el Señor del día de reposo. Él es nuestra libertad, nuestro gozo, y en Él, solamente en Él hay perdón, porque Él es mayor a los líderes, Él es mayor a las reglas y Él es mayor a las tradiciones. Amén. Oremos a nuestro buen Dios, que ha perdonado todas nuestras culpas y con quien un día nos encontraremos para adorarlo por siempre y para siempre. Amén. Oh Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por animarnos, consolarnos, pero también por reprender nuestros corazones arrogantes y orgullosos que buscan siempre alcanzar perdón a través del mérito. Que podamos reconocer nuestras grandes debilidades y flaquezas, que tiremos la toalla, que nos rindamos de una vez por todas, pero que nos rindamos a tus pies para clamar misericordia, perdón y fuerza en medio de nuestra lucha. Tú eres Rey de nuestras vidas por siempre y para siempre. Amén. Vamos a alabar a quien es nuestro esposo. ¿Y saben qué? Cristo dijo que cuando el esposo les sea quitado, podrán ayunar. Y nos fue quitado cuando fue a la cruz. Pero ¿saben por cuánto tiempo nos lo quitaron? Por 3 días. Al tercero resucitó. Los testigos de Jehová sirven a un Dios muerto. Sus líderes están muertos. El líder de los adventistas está muerto. El del Islam está muerto. Mahoma está muerto. Todos están muertos. El cristianismo es el único, la única religión que sirve y adora a un Dios vivo. No fue quitado. Por 3 días resucitó. Ascendió a los cielos. Y vendrá otra vez, tal cual como se fue. Cantemos con gozo y alegría
Si a ti el Señor ha perdonado tus pecados, alégrate. Si no ha perdonado tus culpas, tienes mucha razón para estar triste hoy. Pero si las perdonó, cantemos con gozo a nuestro Señor. Amén.